me pongo a pensar que por más malo el papá que sea, no lo haría. A lo mejor no le da nada, pero no creo que le diga, déjame vacilar a mi hijo y que le pegue una mordida y se le rompan los dientes, le voy a dar una piedra. Yo creo que el ejemplo es bien claro. ¿Qué hombre hay de vosotros? O sea, ¿existirá alguien así? Que si el hijo le dice, me das un pan, agarra una piedra y le dice, cómetela. O si le pide un pescado, así que, bueno, se me antoja un filetito de pescado, papi, y dice, ¿le dará una serpiente? Así, cómete este taquito de pescado, hijo, y lo abre y sale una víbora. O sea, se puede imaginar, o sea, ¿verdad que es bien gráfico Dios Cristo? O sea, no nos cuesta trabajo entender. Todos diríamos, no, espérame, qué absurdo, pues es justo lo que quiere demostrar Cristo. Y entonces lanza una pregunta en el versículo 11. Pues si ustedes, vosotros, siendo malos, y no se refiere necesariamente malos de así de malvados, se refiere a que si siendo humanos, limitados, pecadores, ¿verdad? En ese sentido, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Ahora ahí va la pregunta: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, aquí hay un contraste. Está comparando un Padre terrenal con nuestro Padre celestial. ¿Habrá comparación? ¿Habrá comparación? ¿Verdad que no? O sea, no lo dice, pero realmente eso es cuanto más. Entonces, si un papá del mundo no le da a su hijo una piedra en vez de pan y no le da una víbora en vez de pescado, o sea, entonces Dios, que es Dios como Padre que está en los cielos, o sea, cuanto más. O sea, lógicamente te va a dar lo que pidas, ¿no? Así es que ese sería, y está bastante claro, ¿sí? Bastante, no nos queda duda. Ahora, ¿cómo escoge, por ejemplo, un papá buenas dádivas para sus hijos? Y digo, utilizamos mucho la lógica. O sea, un papá, una mamá no le va a dar un cuchillo a su niño de 2 años, ¿verdad? Para que juegue, ¿verdad que no? Ni tampoco le va a decir, mira, te compré, ¿qué crees, hijito? Te compré una mascota. Y le trae una víbora. O sea, de ningún momento, ¿no? Una mamá nunca le daría a su hijo de 8 años las llaves del carro. Vete a dar una vuelta, mijito, vete por la leche en el carro, ¿verdad que nunca? Y un buen padre, y eso que estamos limitados, nosotros como seres humanos, como papás humanos, papá y mamá, o sea, vamos a ir dándole de acuerdo a la madurez y al desarrollo de nuestros hijos. Esto sí es bien importante que veamos. O sea, es lógico que pone lo básico Cristo. O sea, pido pan y le dan ¿qué dice? Pido un hueso y se le atora en el pez. No es cierto. Pero pido pan y no me da una piedra, ¿verdad? O sea, me dan un pan. Pido un pescado y me dan un pescado, no me dan una serpiente, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver en la responsabilidad. Podríamos pensar, estábamos platicando el otro día mi esposa y yo de una criatura de que casi de recién nacido y le daban papilla de frijol. Digo, yo creo que si eres mamá entiendes mejor que yo lo absurdo de una criatura recién nacida que le des papilla. Y ahí dirías, ay, ¿cómo no le voy a dar de comer a mi hijito? El frijol es buenísimo. Sabemos que no está su organismo suficientemente maduro para poder digerir, aunque sea papilla de frijol, ¿verdad? Entonces diría, no te voy a dar papilla de frijol, mijito. Aunque chilles y berrinches y te patalees y te revuelques en el suelo, no te voy a dar frijol. Va de acuerdo, ¿verdad que sí?, a la madurez, al crecimiento, al desarrollo de la persona. Lo mismo es Dios con nosotros, ¿sí? Buscando siempre que sean de beneficio y nunca que nos hagan daño, ¿no? Ahora, pero uno de los aspectos que quiero resaltar en esta tarde es que el que obtengamos las dádivas, ¿sí?, de las que está aquí hablando Jesucristo, ¿sí?, de las que está hablando Jesucristo, vienen como respuesta de pedir, de buscar y de llamar. Y aquí es donde yo creo que de alguna manera es muy importante, porque creo que me he topado en el ministerio a muchas personas que por no comprender esto, tanto en un extremo negativo como en un extremo positivo, optimista,
están patinando sin encontrar la respuesta a sus necesidades. Así que cuando tienes una necesidad, le pides a Dios. Cuando estás en un problema que no puedes resolver, debes buscar a Dios para que te muestre lo que debes hacer. Cuando sientas que no llega la provisión a lo que necesitas, sigue llamando, sigue tocando la puerta hasta que recibas. Es realmente lo que está diciendo Jesucristo. Es que veamos estos tres aspectos que nos habla Jesucristo en el Sermón del Monte y vamos a pedir. El propósito de traer nuestras necesidades a Dios no es para informarle a Dios que tenemos una necesidad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? O sea, a veces pensamos así como, Dios, flash informativo, Señor, permíteme informarte que tengo una necesidad. No, la oración, el pedirle a Dios no es para poner al tanto a Dios de nuestra necesidad. Esto lo enfatizamos todos los domingos cuando oramos por las peticiones de cada uno de ustedes. Orar, pedirle a Dios no es para que Él se entere que tengo una necesidad. Sí está claro, ¿verdad? No es para eso. Inclusive, ¿se acuerda? El Salmo 139, 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. O sea, fíjese, ¿eh? No ha visto a veces que dice, ay, es que ¿cómo se dice? Aquí lo tengo en la punta de la lengua. Pues ni siquiera está en la punta de la lengua y Dios ya lo conoce. ¿Te puedes imaginar eso? Ni siquiera en la punta de la lengua y Dios ya lo sabe. O sea que antes que pienses articular tu petición, Él ya conoce todo. Sabe inclusive mucho más de lo que te imaginas, o inclusive sabe mucho más de lo que tú puedes saber de ti mismo. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿para qué poner nuestras necesidades en oración? O sea, si Dios sabe que yo necesito un pan, por ejemplo, entonces, ¿para qué le digo que tengo, para qué le pido pan si ya sabe que necesito pan? ¿Me doy a entender? Número uno, para que reconozcamos que tenemos una necesidad. Tristemente somos orgullosos. Y es necesario, a través de la oración estamos llegando al punto de decir, ¿sabes qué? No, la verdad sí necesito. Estamos muy acostumbrados a que la necesidad sea señal de debilidad. Y entonces nos movemos en el medio haciendo creer a la gente que no necesitamos nada. Y cuando nos acercamos a Dios, parece que tenemos el mismo sentir. Es que le pedimos a Dios, ¿verdad? Y de alguna manera, aunque Él ya sabe, nosotros podemos reconocer. Al expresar nuestra necesidad, nos estamos enfrentando a nuestra realidad. Nos enfrentamos a nuestra propia realidad. Y Dios quiere que tú y yo reconozcamos y admitamos, confesemos que tenemos una necesidad. No tiene nada de malo, pero por ahí se empieza. Pedir. Si te dicen, ay, qué pedinche eres, qué feo se oye esa palabra, ¿verdad? ¿No hay otra de pedinche que sea diferente? ¿No? Bueno, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Andas pide, ¿no? Pues sí, así dice, pide. Dios quiere que reconozcamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos sin Él. No solo que reconozcamos que tenemos una necesidad, sino que nos demos cuenta, que lleguemos al punto, a veces Dios está esperando así como, no indolente, se duele con nosotros, pero está esperando así como, a ver, cuando diga, ¿sabes qué, Dios? No puedo yo, ya. Mientras tú sientas que todavía puedes, no le vas a pedir a Dios. Observa y verás, lo que tú crees que tienes resuelto, no se lo pides. No se lo pides, porque tú crees que no lo necesitas. ¿Le pediste en la mañana cuando te levantaste que te diera el poder respirar? Ay, Dios, te pido que me permitas respirar. Necesito respirar oxígeno. ¿Verdad que no? Te paraste y respiraste. Y si no, no estarías aquí, ¿verdad? Te estaríamos velando. Pero sí me doy a entender, por eso es importante. Y una característica que tenemos como seres humanos es que aunque haya una necesidad,
mientras parezca o sintamos que tenemos el control en medio de nuestra carencia, no recurrimos a Dios. No recurrimos a Dios. Así como que, es más, así como, mejor no hagan olas, déjalo así, no vaya a ser que se empeore. Y así nos las vamos llevando en la vida. Y Cristo nos está diciendo, pide. Esto es un principio fundamental. Mire, ¿quién pide? El que reconoce que tiene una necesidad ante alguien que de alguna manera considera que se lo puede dar, ¿verdad que sí? Entonces, si yo no pido, una de dos, o no reconozco que tengo una necesidad, o no reconozco que Dios me la puede suplir. No sé si o que solo Dios me la puede suplir. Yo digo, no, ahí me la voy llevando yo, ahí te aviso Dios cuando yo pueda. Y no es lo que Dios quiere. Por eso creo yo que enfatiza Cristo en que debemos pedir. Dios desea que traigamos nuestras necesidades a Él, porque al hacerlo reconocemos que nosotros no podemos solitos hacerlo. Esto es automático. Es un reconocimiento de nuestra necesidad y de nuestra dependencia en Dios. Y por eso debemos pedir. Ahora, es muy importante que pidamos en forma directa y específica. Y con esto no me refiero, mire, hubo una corriente muy fuerte de la doctrina de la prosperidad. Y yo me acuerdo que decían, por ejemplo, ay, Dios, yo quisiera tener una bicicleta para transportarme a mi trabajo. O un poquito más de la prosperidad. Quisiera tener un carro para ir al trabajo o para evangelizar, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces decían, no, tienes que ser bien específico con Dios. Yo no sé si a usted le tocó esa corriente de la teología de la prosperidad. No, específicamente, pídele el carro, la marca, el modelo, el año, hasta el color. Y yo digo, ¿será? Entonces no me estoy refiriendo a eso, pero a veces somos demasiado vagos. ¿Por qué? Viene a lo mismo. O sea, bueno, así como, bueno, ok, tengo que admitir que tengo una necesidad. Sí, pues ya. Me doy a entender, pero en la medida que nos volvemos más específicos, estamos más vulnerables ante Dios. Y eso es lo que requerimos, ¿verdad? Pensamos, soñamos, deseamos muchas cosas, pero es hasta cuando las verbalizamos, ¿sí?, que nos damos cuenta de lo que en verdad le estamos pidiendo. Yo me he encontrado en ocasiones en donde estoy anhelando y deseando algo, y en el momento en que lo verbalizo y se lo digo a Dios, digo, ay Dios, no, mejor no. No, mejor no. O sea, eso que te estaba, no sé por qué lo dije. No sé si te ha pasado. Cuando verbalizamos, lógicamente como que a lo mejor nos escuchamos a nosotros mismos y decimos, qué tontería estoy pidiendo, ¿no? No sé si te ha pasado, pero es eso. Imagínate que tú tienes una deuda, o sea, muchas deudas que necesitas pagar, entonces hay una necesidad, aun cuando la necesidad a lo mejor tú la creaste, ¿sí? Hay deudas y hay que pagar, necesitas una provisión. Dios dice pide, entonces vengo y pido. Habría dos enfoques, uno es nada más decir, ¿sabes qué? Dios, quisiera que me ayudaras a tener todas mis deudas pagadas. Y suena muy bonito, pero sería mejor que te sentaras, y esto sería más útil, te sentaras y evaluaras el monto de tu deuda. Y entonces, en lugar de decirle, Dios, ayúdame a salir de estas deudas en general, decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito $20,000 para poder saldar todas mis deudas. Esto te hizo reflexionar en el tamaño de tu necesidad y el tamaño de tu incapacidad. No sé si me doy a entender. Y el día que resuelvas tu deuda de $20,000, vas a decir, no cabe duda que esto tuvo que haber sido Dios, nada más. Nada más. Y suena muy bonito que solo pida, es que no quiero ser exigente, Dios, ayúdame en general. Sí, pero estamos siendo muy vagos, insisto, no es que le determinemos, pero necesitamos saber el tamaño de nuestra necesidad, ¿sí? Ya no se trata entonces, cuando le decimos necesito $20,000, ya no es nada más un deseo, sino una consideración de mi realidad. O sea, esta es mi realidad.
que me va a llevar entonces a planear, porque ahora ya sé cuánto debo. De la otra manera me la puedo pasar, espere y no hago nada. Y sigo esperando y pide a Dios y yo no estoy haciendo nada porque ni siquiera sé de qué estoy hablando, y entonces nunca voy a planear, nunca voy a organizar y nunca voy a actuar en lo que tengo que hacer con la ayuda de Dios para lograrlo. Y así es con todo, ¿sí? No es lo mismo que le digamos simplemente: Dios, por favor, dame dinero para pagar mis deudas, ¿sí? Es mejor que le podamos ser más específicos. Porque la verdad es de que si tú tuvieras una deuda de $20,000, y estoy haciendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué estás esperando? ¿Que aparezca un maletín con $20,000 abajo de tu cama? ¿Que venga un pariente lejano y te diga: recibiste una herencia de $20,000? Y no dudo que Dios lo pueda hacer. Pero imagínate, entonces, a lo mejor te la pasas toda tu vida pidiéndole a Dios que te ayude a tener $20,000 para pagar tu deuda, y como no estás atento a todo lo demás, esa deuda se está haciendo 21 y luego 22 y luego 23,000, porque tú sigues practicando los mismos errores que te condujeron a la deuda de 20,000. ¿Me doy a entender o no? Esto es así, principio fundamental. Entonces, es decir, Dios, dame la sabiduría para organizar mis gastos y poder pagar. Ayúdame a disciplinarme, o sea, no andar gastando lo que no debo. Muéstrame, Dios, qué cambios, qué acciones debo tomar en mis finanzas para lograrlo. Dame salud, dame inventiva, creatividad, dame sabiduría, dame oportunidades para tener un ingreso, y habiendo cuidado mis gastos pueda yo ir pagando y saliendo de mi deuda. ¿Se fija qué gran diferencia? Ese es el otro, es estar esperando así: pues estoy pidiendo que Dios me dé 20,000, y como llevo un año así, pues ya debo 30. Pero pues es que necesito gastar, ¿verdad? Y seguimos gastando. Ese sería el equivocado. Entonces, pedir, y antes de pedir a Dios debemos, número 1, identificar nuestra necesidad. Identifícala bien. Para eso hemos estado viendo 14 temas antes que este. Y número 2, asegúrate que es una necesidad y no un deseo. Asegúrate, ¿no? Primero identifícalo y asegúrate que no es una necesidad, que es una necesidad y no un deseo. Y luego identifica lo que a ti te toca hacer. ¿Se acuerda que también todo esto ya lo hemos visto? No estoy dando todavía nada nuevo, salvo el pedir, ¿verdad? Y Dios espera que pidamos. ¿Sabe qué me sorprende? ¿Cuántos pasajes en la Biblia pareciera que nos están invitando a que debamos pedir? Y aquí le traigo un paquetito de pasajes, ¿sí? Para que usted después en casa los pueda ver. Pero mire, Primero de Reyes 3:5. Dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Pide. Qué sencillo. Pide. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pide. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Mateo 18:19. Otra vez os digo, mire, otra vez, ya te lo dije, ahí te va otra vez, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que ¿qué? Pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:22.
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Y luego mire que dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pide. No sé por qué a veces tenemos empacho en pedir. No, ¿cómo le voy a estar pidiendo? Pide. Pide. Dios está diciendo, por el amor de Dios, pídeme. O sea, lo que está diciendo Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela, pídela, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ya lo vio? Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que ¿qué? Es increíble, la verdad que le soy sincero, me cansé al estar preparando este material de la búsqueda de la palabra pedir en la Biblia. Dije, no, ya, tuve que escoger. Dije, aquí me voy a amanecer dándoles los versículos a mis hermanos. Tuve que escoger y aún así dije, ya no voy a seguir buscando, ya me cansé. O sea, es demasiado. Yo digo, qué increíble, Dios está invitándonos continuamente. Pídeme, pídeme, pídeme. Pedid, dice Cristo mismo, ¿no? Es que donde estábamos primero de Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Esto nos recuerda el miércoles pasado. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que sí que pedimos alguna cosa. ¿Se fija? Pedir. Un ejemplo clásico lo encontramos en primero de Samuel, en el capítulo 1, en donde esta mujer, Ana, que por cierto es, pues, lógicamente la madre de Samuel, ¿sí? Ahí en el capítulo 1, primero de Samuel 1, nos está diciendo que Ana era esposa del sacerdote que se llamaba Elcana, ¿sí? Y no podía tener hijos. El versículo 1:8, el marido le dijo a Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ay, sí. Mira, viejo, vete a trabajar, por favor. A veces decimos tanta tontería a los varones, ¿verdad? Pero y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aunque los demás consideren que tu necesidad es demasiado básica, insignificante o importante, pide. Hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, ¿sí? Mientras ella oraba, versículo 12, largamente delante de Jehová, el sacerdote Elí estaba observando la boca de ella. Y Elí cree que está borracha. Y te digo, aunque crean que estás borracho, pide. Ana le respondió, versículo 15, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Se fija? Y conocemos el resultado, Dios le dio un hijo y ella lo consagró y fue Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel tan conocido, ¿no? Es bien importante pedir. No importa, mire, si estás pidiendo mal,
si estás pidiendo algo que no debes pedir, Dios te va a acomodar. Por eso ahorita vamos a seguir. Dios va a acomodar tu corazón y tus pensamientos. Pero si no, se queda aquí así como, no, sí, Dios se me hace que no me quiere. Me da víboras en lugar de pescaditos y piedras en lugar de pan. Pide. Santiago 4:2 dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. Ahora, esto no quiere decir que cierro los ojos, pido y aparece ¡ping! O si Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, ni máquina de Coca-Colas tampoco, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo, ¿sí? Pedir, y lo dice buscar. Ahora, buscar, hasta lo que le platicaba, en ciertos países, sobre todo por ejemplo en República Dominicana, la palabra buscar y encontrar es la misma. O sea, lo busco, dicen lo busco y no lo busco. Es como que lo busco y lo busco, no, sí, no lo busco, o sea, no lo encuentro. Y lo dicen, ya lo busqué, o sea, ya lo encontré. Estos están medio zafados, ¿verdad? No, pobrecito, no va a ser que se llegue hasta allá la transmisión, ¿verdad? Son lindos los dominicanos, ¿eh? Les amo. Pero buscar lleva implícito algo más allá de, porque así, es más, ¿no te ha pasado así? Sobre todo cuando, hijito, ¿me puedes buscar por favor? Ahí dejé las llaves. Y el hijo, no hay nada. Búscale, no hay nada. Nosotros mismos a veces, es que lo busqué y no lo encontré. A mí me pasa bien seguido, le digo a Marilena, oye, no encuentro, sobre todo en la cocina, no encuentro la crema o el azúcar, ahí está, no la encuentro. O sea, ya la busqué y no hay nada. O sea, ¿qué hicieron con el azúcar? Ya todavía. Y nomás baja calladita y, aquí está, y se sube. Ella sí buscó, yo no. Pero así somos y creemos que buscamos, pero no estamos buscando, ¿verdad? Dice Salmo 34:10, Salmo 34:10. Por eso es hermoso la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mis opiniones valen para nada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, qué hermosa. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Buscar a Jehová, ¿qué significa buscar a Dios? Significa que lo pongamos en primer lugar. Eso es buscar. Que no haya otra opción. Normalmente estamos buscando una cosa, no la vemos y empezamos a recorrer para allá y ya nos olvidamos de acá. No, es solo Dios, busca, persevera ahí, busca y sigue buscando el rostro de Dios. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad número 1. Ahí debemos estarla cultivando. No importa lo que suceda en nuestro entorno, debemos escoger confiar en Dios y tener una relación personal con Él. Buscar a Dios significa que platicamos, conversamos con Él, que lo escuchamos y que siempre le estamos preguntando, lo buscamos para preguntarle. Buscar a Dios significa estar agarrando la Biblia, leerla, de meditarla, reflexionar en forma habitual, continua. Eso fue lo que buscaba o busca provocar Reto 21. Espero que si aceptaron el Reto 21 estén leyendo. Estoy preparando la continuación en el libro de los Hechos, nada más que voy muy lento, pero con los devocionales. Pero es muy importante que veamos ese aspecto. El objetivo no era nada más el reto, era que se haya forjado el hábito de leer la Biblia. Y ahí vamos a encontrar el consejo de Dios. Busca. Si entre sacares, dice, entre sacares, lo vas a encontrar. Estaremos pidiendo la dirección del Espíritu Santo en cada paso que demos. Eso es buscar a Dios. Esperar una respuesta de Dios. A veces soltamos, no sé si te ha pasado, le pides algo a Dios y después se te olvida que le pediste. Pediste, pero ya no buscaste.
Y luego de repente, oye, sí es cierto, le pedí y ya no le he vuelto a pedir, ni le he dicho nada, ni he visto a ver qué quiere Dios de esto que le pedí. Así, Dios, pues si a ti no te importa, pues a mí menos, ¿no? Le pedimos a Dios que nos muestre si lo que estamos pidiendo es algo bueno o algo malo para nosotros. Eso es buscar. Eso es buscar. Cuando no recibimos la respuesta, significa que debemos seguir buscando hasta escuchar la respuesta y la perspectiva de Dios, y esto es a través de la Biblia. Solo así necesitamos esperar. Semana pasada estaba recibiendo unos correos, de esos correos conflictivos, agresivos, problemáticos, y la primera reacción era responder, actuar. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a practicar, vamos pidiéndote, Señor, tenemos esta necesidad, aquí hay una problemática seria y necesitamos. Y ahora te vamos a estar buscando para que nos digas qué debemos hacer. Y pasaba un día, y pasaban dos, y me decía mi esposa, oye, ¿y ya tuviste respuesta? No, se está pasando el tiempo, ya sé. Y yo seguía, Dios dame, yo esperaba que Dios me mostrara algo en la Biblia, en la palabra, al estarla leyendo, que me diera la respuesta a lo que yo tenía que hacer, porque pido dirección, mi Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Algo aconteció en aquella circunstancia que fuera de mi control, fuera de mi conocimiento, algo sucedió y vino un nuevo correo que así cambiaba por completo todo a favor nuestro. Y yo digo, si hubiera yo accionado solo pidiendo sin buscar a Dios, hubiera complicado las circunstancias. Es una tontería si usted quiere. Y gracias Dios, porque en mi búsqueda no la encontré aquí donde yo esperaba encontrarla, porque yo casi esperaba que ahí dijera, contéstale el correo y dile que se vaya mucho a freír espárragos. Ahí sí, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender? Y no surgió, al revés, me llegó un correo. Total, se cambió todo y digo, gracias Dios, qué increíble. Y es que en ese buscar aprendemos a escuchar la voz de Dios y a distinguirla. Es importante que distingamos la voz de Dios. Hay tantas voces en el mundo y no me refiero necesariamente a voces audibles, pero tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, a reconocer su voz. Es precisamente, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 10? Juan 10:2. Dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Conocer la voz de Dios es conocerlo a Él, saber cómo, de alguna manera, qué le gusta, qué no le gusta, cómo piensa. Digo, no es comprender a Dios, es saber cómo le gusta nuestro comportamiento. Y mira, si las ovejas, que no son animalitos muy inteligentes que digamos, yo le he platicado, yo digo, Dios, ¿por qué no nos comparaste con los delfines? De menos son un poco más inteligentes, pero las ovejitas dicen que son los animales más tontos del reino animal. Así como si Dios dijera, mis tontitos oyen mi voz, ¿verdad? Así como, gracias Dios, qué bonita manera de ponerlo, ovejita, ¿verdad? Pero es ese punto, y si no son muy inteligentes y pueden reconocer la voz de su pastor, cuanto más tú y yo podemos aprender a reconocer la voz de nuestro buen pastor. Yo creo que sí se puede. Mis hijos reconocen mi voz. ¿Verdad que sí? ¿Te has fijado? O sea, dices algo y es más, hijo, y a lo mejor pues hay muchos hijos por todas partes, pero tu hijo sabe que tú le estás hablando, que eres tú el que le está hablando. ¿Por qué? Porque tiene una cercanía contigo. ¿Sí? Eso es a lo que me estoy refiriendo. Buscar a Dios es buscar sus mandamientos, su justicia, su santidad. ¿Sí?
Mire, por ejemplo, la problemática en la que se encontraba Daniel. Vámonos al capítulo 2 de Daniel. Daniel 2. Hay un sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Es que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y entonces manda llamar a todos, dice el versículo 2:2, que hizo llamar el rey a los magos, los astrólogos, los encantadores, los caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño, ¿sí? Y entonces le dicen: pues a ver, platícanos el sueño y te damos la interpretación. Y el rey dice: ya los conozco, ¿verdad? Se me olvidó, dice el versículo 5, ya no me acuerdo de qué soñé. Si no me muestran el sueño y lo que significa, los voy a hacer pedazos. Miren nada más la amenaza, ¿no? Y si me muestran el sueño y sus interpretaciones, entonces los voy a premiar, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, le seguían diciendo, y dijo el versículo 8, dice: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes, ¿verdad? Me los voy a ejecutar, ¿sí? Ellos todavía le dijeron, versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, ¿sí? Y entonces, lógicamente, se publicó, dice el versículo 13, un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, ¿sí? Y lógicamente ahí van por Daniel y sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente, ¿sí? Y le dijo: ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Pues esto pasó. Y entonces, versículo 17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, ¿sí? ¿Qué hizo Daniel? Daniel pudo haber argumentado, peleado, discutido, pero manda llamar a sus amigos y dice: vamos pidiéndole a Dios. ¿Se fija? Pedir. Daniel sabía. Ahora, una vez pidiendo a Dios, ahora necesitamos buscar, o sea, conocer la voz de Dios, ¿sí? Y entonces dice el versículo 19 que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, ¿sí? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escogido, conoce a los que están en tinieblas, lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. O sea, eso es conocer a Dios. ¿Podrías decir tú lo mismo de Dios de veras, pero por experiencia propia? Y ahí es donde nos vemos. A ti, oh Dios, dice versículo 23, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y yo pensaba en esto. ¿Te puedes imaginar que dijeras: híjole, ese será el sueño? Y si lo mío es un sueño guajiro, y luego el significado, y si me equivoco, ¿te puedes imaginar? Pero Daniel estaba seguro porque conocía la voz de Dios. Y no es porque Daniel fuera así como, sino algo que tú y yo podemos tener: buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. En oración, leyendo la palabra, buscando aprender de Él, conocerle, ¿sí? Porque al estar buscando a Dios, nuestras emociones, nuestros pensamientos se van acomodando. Ese proceso de pedir y buscar es necesario en nuestra vida. Va ajustando nuestras necesidades. Reconocemos que tenemos una necesidad, reconocemos que solo Dios puede resolverla, le estamos pidiendo a Él, y como lo estamos buscando, entonces estamos dando oportunidad a que Dios hable a nuestro corazón y va acomodando. Y hay recompensa, nos ofrece recompensas, ¿sí? Cuando lo buscamos. Y también podría yo ahorita darles, y no hay tiempo para tanto, son demasiados pasajes en donde hay una recompensa cuando buscamos a Dios. El pasaje más conocido
Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahí está, busca primero a Dios y la recompensa, todo va a ser añadido. Siempre que busquemos a Dios, la Biblia nos habla de una recompensa. Entonces pedimos y buscamos, ¿verdad? Tengo una necesidad, le pido a Dios y eso me ayuda a reconocer que tengo una necesidad, a reconocer que solo Dios puede resolvérmela. Y luego empiezo a buscar, es conocerle, estoy en oración, estoy en conversación con Él, estoy leyendo la Biblia, meditando, busco también el consejo de los cristianos, ¿verdad? Todo esto, y en esa búsqueda le conozco más y en medio de todo puedo discernir, decir, esta es la voz de Dios y por aquí me voy a ir, o ya me contestó y entonces puedo dar gracias. Pero número 3, entonces dice, pedir, buscar y llamar. Llamar se refiere a tocar. Tocamos hasta que la puerta se abra, ¿sí? Sonaría absurdo como cuando los niños andan bromeando, ¿no? ¿Se acuerdan? Tocaban la puerta y salían corriendo, ¿no? A veces así somos con Dios, ¿no? O sea, y me voy así como, pues ya te pedí. No, pide, busca, toca y toca. O sea, si yo toco una puerta, ¿qué estoy esperando? Porque, ¿para qué la toco? Para que me abra, aunque salga corriendo, estoy esperando que alguien me abra, ¿verdad que sí? Aunque sea la broma. Entonces yo toco y me espero. Y si no me oyen, ¿qué hago? Y si no, está como los testigos de Jehová, ¿no? Y no paran, digo, Diosito, tocar. Se trata de pedir y seguir pidiendo hasta obtener la respuesta. En el Antiguo Testamento encontramos repetidamente la expresión consultar a Jehová. Consultar. Es preguntar hasta obtener una respuesta. Tiene una profundidad la palabra en el Antiguo Testamento de consultar. Pero creo yo que, ¿qué es lo que significa para mí lo que estoy experimentando? ¿Qué debo hacer a la luz de lo que la Biblia me dice? Consultar. El rey Josías, aún con su corta edad, mire, en Segundo de Reyes 22:13. Segundo de Reyes 22:13. Les dice a sus gentes, vayan y pregúntenle a Jehová por mí. Pregunten. Y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vayan y pregunten en lo que Dios tiene. Y eso es precisamente, no quiere decir que nada más estamos tocando y esperando que Dios abra. El estar tocando es pregunta, pides, buscas y preguntas. Bueno, Dios, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué significa esto? ¿Por dónde me quieres llevar? Eso es estar tocando. Inclusive también las acciones, así se acuerdan cuántas veces aparece que el rey David consultó a Jehová, consultó, una y otra vez. David dependía totalmente en Dios, no solo para saber qué hacer, sino para también saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Nuestra vida se debe caracterizar precisamente por estar en una búsqueda insistente, constante. Pedimos, buscamos y tocamos, ¿sí? Y Dios va a abrir la puerta de su provisión para todo aquello que Él sabe que necesitamos y que es el tiempo para que lo recibamos. Pero mientras veas la puerta cerrada, es válido que sigas tocando. ¿Qué es lo que hace una persona? ¿O qué es lo que hace que nosotros como personas estemos llamando insistentemente a la puerta? Ahora imagínate un panorama, ¿sí? Ahí te va, ¿no? Una persona que está siendo perseguida por un delincuente, por un enemigo, y entonces está buscando refugio y protección. ¿Y entonces cómo va a llegar? Se puede imaginar una persona que está siendo correteada y anda buscando, encuentra una puerta. ¿Qué va a hacer? Casi tumba la puerta, está tocando, necesita refugio y protección. También pudiera ser que está nevando, que hay una tormenta, vientos fuertes, no sé, está buscando seguridad y entonces toca la puerta. Es bien importante que lo veamos porque el pedir y buscar nos lleva a este punto de que verdaderamente necesitamos que Dios intervenga en nuestra necesidad. Es fundamental.
Cuando está una persona, imagínate, cansada, exhausto de un largo viaje y toca la puerta, está buscando descanso, renovación de sus fuerzas. Si tiene hambre y sed, está buscando provisión y fortaleza, energía. Cuando está solo, miserable, abandonado, está buscando consuelo, ayuda, compañerismo. Y esto lo podemos llevar no solo a lo material, sino también a lo emocional y a lo espiritual. Y todo esto es lo que Dios nos provee cuando nos abre la puerta de su provisión. Él nos puede dar precisamente el refugio, la protección, la seguridad, el descanso, las nuevas fuerzas, provisión, energía, consuelo, ayuda, compañerismo. Lo necesitamos y lo va a proveer. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo primero que Dios provee? Y ya te lo provee a cada instante. Y cuando pedimos y buscamos y tocamos, nos damos cuenta, nos provee de Él mismo. Le tienes a Él. Tu necesidad a lo mejor no estará resuelta, pero lo tienes a Él. Y cuando pides, buscas y tocas, dices, ay, nanita, aquí lo tengo conmigo. Sí, tengo que pagar mis deudas, pero Dios está conmigo. Y te fijas cómo cambia la perspectiva por completo, porque pediste, buscaste y tocaste. Este es el enfoque correcto por el cual tenemos nosotros que movernos. En Lucas 18 encontramos una enseñanza de Cristo con respecto a este punto. Dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuánto tiempo oras por tu necesidad? La verdad, no me digas. Y entonces, eso es lo que quiere enseñar. Dice aquí, Cristo les lanza una parábola porque quiere que aprendan acerca de que tenemos necesidad de estar orando siempre y no darnos por vencidos, ¿sí? Ahí va la parábola para que aprendamos eso. Había en una ciudad un juez. Fíjese que dice, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, un ateo, un inconverso, un hombre. Y en aquella ciudad también había una viuda. Y esta viuda venía a este hombre, a este juez, y le decía, hazme justicia de mi adversario. Está pidiendo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Mire lo que dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, no quiere decir que este es comparado con Dios, ¿eh? Está hablando de la necesidad que tenemos tú y yo de orar sin parar. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Has clamado de día y de noche? ¿Has pedido, buscado y tocado de día y de noche? En la medida de la gravedad de tu necesidad, lo haces. Si sientes así de necesidad, así oras. Si sientes así de necesidad, así oras. Si un poquito más, le sube la intensidad. Ahora voy a orar un ratito más. Hasta que llega un momento en que ni siquiera puedes dormir porque estás tan necesitado y parece que Dios no responde y entonces ni duermes, te despiertas en la madrugada clamando a Dios por la respuesta a tu problema. ¿Verdad que sí? Es lo que está diciendo. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y algo que es muy importante ya para terminar, es que si revisamos el pasaje de Mateo 7, cuando dice pedid, ¿sí?, buscar y llamar, el tiempo verbal de la expresión es muy especial. Muy especial. Porque yo podría decir, bueno, sabes que tienes una necesidad, pide. Tienes una necesidad, busca. Tienes una necesidad, toca. Pero el tiempo verbal es un tiempo muy especial y podríamos traducirlo con toda libertad de esta manera. Pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Es un proceso
que no debe terminar. Es más, no nos gusta, pero este es un proceso que nos muestra que debe haber una total dependencia nuestra de Dios. Nosotros no queremos depender de Dios para todo. Queremos decirle, mira Dios, ya doy mis pasitos solito, ya viste que yo puedo. Y eso dice Dios, no, eso no quiero. Quiero que ni esos pasitos puedas dar sin mí. Ese es el punto. Y entonces es pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. No te detengas, no le pares. No le pares. En el proceso saldrás victorioso porque habrás experimentado la realidad de la presencia de Dios en tu vida y además de haberle conocido para distinguir su voz cuando Él gire sus instrucciones a tu vida. Es por eso necesario que en medio de nuestra necesidad pidamos, busquemos y llamemos y no nos detengamos. Dios siempre nos acabará dando lo que Él sabe que necesitamos en el tiempo y en la forma que Él sabe que debe ser. Sal de aquí, mi hermano, reconociendo como Daniel reconoció quién es Dios, reconoce su grandeza, su soberanía, su poder, su fortaleza, su habilidad para resolver todo y por lo tanto te sientas inclinado, obligado a pedir, buscar y llamar continuamente a Él. Y tú saldrás ganando aun y cuando todavía esa necesidad de hoy siga sin resolverse. Tú estarás obteniendo el beneficio de pedir, buscar y llamar ante Dios. Padre, te doy muchas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu paciencia en nuestras vidas. Gracias porque nos abres la puerta y nos invitas a pedir, mi Dios. Gracias porque nos quitas ese complejo de sentirnos que solo estamos pide, 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 pide. Y tú nos dices pide, pide, pide y sigue pidiendo. Y que te busquemos, Señor. Oh, Padre, que tú pongas en nosotros una sed, un hambre por tu palabra, por pasar tiempo contigo y porque el resultado será de bendición para nosotros, Señor. Y que no nos demos por vencidos, que perseveremos, que no nos detengamos. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Que ellos salgan de aquí con esta convicción, esta certeza de acercarse a ti con la confianza que tú les invitas a que pidan y te busquen, Padre, perseveren. Guíales, guárdales, protégeles, bendíceles en esta semana, Señor, llenándoles de tu presencia, de tu favor, de tu misericordia, guiando cada paso de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga.